¿Qué es lo que han logrado de acuerdo a las primeras, llamémosle así, trabajos de investigación, de diagnóstico? ¿Qué es lo que han logrado ustedes particularmente en nuestro país recoger? Bien, nosotros nos estamos entrevistando con los agentes, con los operadores jurídicos, con los trabajadores que son los demandantes de estos derechos laborales. En definitiva, el usuario de justicia laboral es el trabajador. Y lo que hemos detectado es una muy amplia insatisfacción, una ineficiencia en la resolución de los procedimientos jurídicos laborales. Eso es lo que quizá hemos diagnosticado. ¿Esa insatisfacción se debe a...? Se debe a la lentitud, a entender los trabajadores que los jueces no están suficientemente especializados en justicia laboral, en dudas sobre el cumplimiento final de las sentencias, pero fundamentalmente en la lentitud. La lentitud hace que la gente prefiera llegar a malos arreglos que con pérdida de sus derechos a acudir ante los tribunales. Es preciso contar con jueces especializados. Cuando hablamos de jueces especializados, hablamos de jueces que tienen, por sus conocimientos, por su estudio del derecho del trabajo, del derecho de seguro social, de seguridad social, pues conocimientos y sensibilidad social. El estudio es una interrelación. Estudiando derecho del trabajo, conociendo los problemas de los trabajadores, se acaba obteniendo una sensibilidad especial para resolver esos asuntos. ¿Qué características debe tener en este caso? Es decir, no puede actuar con cierta discrecionalidad a criterio, o debe de tener un marco referencial, un marco jurídico inédito que verdaderamente le permita al funcionario judicial hacer justicia como tal. No, mire, en realidad no se puede hacer una nueva justicia sin una nueva normativa. Exacto. Porque es derecho de las partes tener la defensa debida en los procesos, y esa defensa debida supone un procedimiento establecido y conocido previamente. Hay que establecer mecanismos a través de los cuales las partes puedan defenderse y expresar sus posiciones adecuadas. ¿Públicos deberían de ser? ¿No debería de haber reserva en esto? Digo, porque ese es otro aspecto que también se maneja. La administración de justicia es un servicio público, y en esa medida el cambio del sistema escrito al sistema oral permite que los juicios se ventilen en audiencias públicas, y esto va a suponer un avance muy importante en la transparencia de los procesos. En el país, doctor Guillén, hay una mora judicial, ¿no? Una mora tremenda. Tremenda, ¿no? Y el tema laboral poco o nada se aborda en una especie de tribuna como la que estamos esta mañana acá con nosotros, y nosotros un poco investigando el día de ayer, a la hora de estructurar este programa, veíamos que es un sinnúmero de casos en el tema laboral que creo que me atrevería a decir que cualquiera se quedaría boquiabierta, ¿no? Es increíble que un país como El Salvador, los trabajadores reclamen exclusivamente casi por despido, cuando hay montones de derechos que les reconocen las leyes y que no se pueden ejercitar, y eso es increíble. ¿Piensa usted que a una mujer embarazada se la puede despedir en este país a cambio de una indemnización? Eso es inconcebible. O se puede despedir a una persona exclusivamente porque está haciendo una labor sindical en representación de sus compañeros, como represalia. En la Asamblea Legislativa, el Congreso de nuestro país, el día de ayer estaba viendo una información sobre el despido de una persona que estaba al frente de un movimiento sindical. Tenemos noticias. ¿Verdad? Que eso es una... No sé si usted logró... De eso estamos hablando precisamente. Estamos hablando de que tienen que existir procedimientos que impidan... Pero ¿por qué sociedades como las nuestras son permisibles hacer eso? Sobre todo porque el argumento que planteaban algunos políticos sobre ese tema era que él tenía un cargo de confianza dentro de la estructura del partido, de la fracción del partido ahí representado, y que por esa razón tenía que caducar su contrato. ¿Es esto? Lo fundamental no es que nosotros ahora enjuiciemos cuál es el problema, pero ese es un ejemplo, sino que exista una garantía procedimental para que esa persona pueda acudir a ante un juez independiente, imparcial,
que conozca del derecho del trabajo y que pueda enjuiciar eso conforme a derecho, es decir, conforme a unas normas previas. Y eso es lo que quizá aquí no existe. Es decir, aquí el derecho del trabajo es la cenicienta del derecho. No se le da la relevancia que en cualquier país civilizado tiene, en cualquier país industrializado tiene, como es El Salvador en este momento. Entonces, no existe ni siquiera, que eso es muy curioso también, existiendo en la Constitución una jurisdicción laboral, pues no existe en la Corte Suprema una sala específicamente dedicada a lo laboral. ¿Por qué? Pues porque tiene poca importancia, porque precisamente el que los jueces no tengan un procedimiento adecuado impide a los trabajadores acudir a los tribunales. ¿Qué características se debe de tener cuando el poder político está por encima de lo que podría ser una legislación como tal? Porque el ejemplo que poníamos creo que es un típico caso, ¿no?, de los muchos que en este país suceden. De hecho, y lo hablábamos extra cámara, para poder ir a navegar comercialmente a Europa, aquí tuvimos que vernos en la obligación y en la necesidad de actualizar y ratificar tratados laborales de la OIT, como el tema de la libre sindicalización y otros aspectos. Es decir, corremos por querer adaptarnos a la globalización judicial, llamémosle así, ¿no? Bien, en un Estado de Derecho nadie está fuera de la ley. La ley se tiene que aplicar a todos, incluyendo al propio poder político, incluso al poder legislativo, si me apuras, ¿no? Por tanto, nadie está por encima de la ley y lo que hay que procurar es que haya una garantía del cumplimiento de la ley. ¿Cuál es la garantía del cumplimiento de la ley? Los tribunales de justicia. Eso es elemental en cualquier país. En este diagnóstico, en este primer acercamiento que ustedes han tenido, han logrado identificar que la mayor parte de casos están relacionados con el tema de despidos, aún reconociendo que en ese universo de derechos existen otros aspectos fundamentales que me gustaría saber de qué se tratan. ¿Qué es lo que ustedes han logrado encontrar en este primer acercamiento que tienen con el sistema judicial en este rubro? Bueno, es que los trabajadores realmente no están ejercitando sus derechos ante los tribunales, porque probablemente desconfían de esos tribunales. Derecho a un salario digno, derecho a mire usted, hay una legislación seguridad en materia salarial, horas extraordinarias, pluses o complementos salariales seguridad cuando se trabaja en industrial, determinadas circunstancias, mejor retribución cuando se ejercitan funciones de categoría superior, posibilidad de ejercer derechos contra una movilidad injustificada, contra un traslado injustificado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la oralidad debe de tener como respaldo el fortalecimiento institucional de un sistema judicial fuerte. Sin duda. Pero, ¿qué pasa cuando sociedades como las nuestras tienen ciertas debilidades en ese...? Es que, fíjese, justamente yo creo que es lo más importante aquí es la voluntad política de transformación. Y eso es lo que hay que saludar. Le puse el ejemplo bien claro, que por necesidad de ir a entrar a negociar, a hacer negocios con Europa, tuvimos que correr ahí para hacer ratificaciones de algunos acuerdos de tratados laborales. Esa es parte de la tendencia mundial, o sea, mundialmente si el país se han ido estructurando. No se abre, se queda en el camino, me quiere decir. Claro, claro, es que hay claro. Si El Salvador se quedara en una sociedad agrícola, pues estarían ustedes todavía en el atraso total. Casi y no había espacio allí para nada. No había espacio ni siquiera para sentarse. Y es un juzgado nuevo, ¿Cuál laboral en de Santa Tecla. Claro, y entonces, claro, el juez está absolutamente agobiado, además es un juez que intenta cumplir con su trabajo y se encuentra con que tiene asuntos atrasados de civil, asuntos de penal, asuntos de laboral. Eso es imposible funcionar. No sé qué tipo de estrés puede tener cuando encuentra en su escritorio un montón de... ¿Podrían ustedes visitar esa oficina? 7.000 causas pendientes. 7.000 causas pendientes tiene este hombre. Es imposible. Y la mayoría de despidos. La mayoría no, tiene 7.000 atrasados de asuntos de civil que tiene que seguir resolviendo porque ahora ya es un juzgado especializado en laboral, más los temas laborales que le están entrando actualmente. ¿Qué haría la oralidad en este caso? Pues la oralidad lo que obtendría es poder agilizar y sacar papel rápidamente, citar a las partes rápidamente y dictar resoluciones inmediatas. Pero ese juzgado necesita un refuerzo, por ejemplo.